que es la ley de la voluntad de Dios, el capítulo 6. Y vemos aquí en este manual que Daniel Hall nos dice que actualmente en los círculos eclesiásticos existe una marcada tendencia a colocar vallas a la ley de la voluntad de Dios. Y nos dice que una de estas vallas acerca de la voluntad de Dios nos dice donde existe fe suficiente, los enfermos tienen que sanar. ¿Qué podemos observar aquí, hermanos? Que se está comparando, la están haciendo similar la fe y la curación. Esto es, si la curación no se da, si el enfermo no sana, se piensa que la fe no ha sido suficientemente fuerte y poderosa. Esta idea se justifica por el hecho de que se puede encontrar en la Biblia sustentos, como lo vemos en Santiago 5:15. En la parte B, la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El hermano Daniel aquí en este manual nos menciona un testimonio de un amigo que él conoce en Venezuela. Este amigo enferma de lepra y el Señor obra un milagro. Sana a su amigo de lepra y lo levanta. Toda Venezuela se dio cuenta de este milagro tan hermoso que había sucedido. Pero nosotros, hermanos, hemos visto, hemos experimentado esos milagros. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En su gran amor y misericordia, responde a nuestras oraciones y realiza cosas maravillosas como en los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos nos está mencionando constantemente sus promesas, su amor, su misericordia, que constantemente nosotros debemos estar siempre pensando en ello. Como lo vemos en Isaías, en el capítulo 61, versículo del 1 al 3. Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Le vamos a dar lectura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En estos versículos, hermanos, vemos que Jesús lo citó en el Evangelio del hermano Lucas, en el capítulo 4, versículo 17 y 20, en donde nos relata que Jesús está leyendo las escrituras en la sinagoga de Nazaret. Jesús afirmó en estos versículos que se encontraba la esencia de su ministerio. También describió la misión fundamental que había encomendado a su iglesia. Y eso lo podemos ver en Mateo 10, en el capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Sí? Ahí nos habla de que Jesús delega a sus 12 discípulos el poder que él mismo poseía. Esto es la autoridad de llevar adelante el ministerio mesiánico a través de la sanidad de todo tipo de dolencia, tanto físico y espiritual.
Un paréntesis aquí hacemos, hermanos, y decimos que un discípulo es el que aprende, que sigue al maestro en sus enseñanzas. La palabra aquí primeramente fue a sus discípulos y luego constituyó una referencia a todos los cristianos. Esta autoridad, este poder es delegado a nosotros. Y hermanos, nosotros tenemos siempre que estar prestos, porque es importante estar atento a todas esas enseñanzas que el Señor nos da las armas para luchar contra el enemigo. En el versículo 3, en donde Jehová dice, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Podemos ver aquí, hermanos, que utiliza varios símbolos. El simbolismo representa aquí el gozo que acompaña al establecimiento del rey mesiánico. El espíritu angustiado se refiere al desaliento. Ese desaliento, hermanos, que a veces tenemos, que a veces nos lleva a bajar la guardia. Debe de ser reemplazado por una vida abundante. Manto de alegría. Aquí vemos que muchos comentaristas ven este texto el poder del culto de alabanza para expulsar las tenebrosas consecuencias de la incertidumbre. Glorioso manto de alabanza. Es la senda de la alabanza. La raíz hebrea de manto es atar, que sugiere que la alabanza es una prenda, no es una prenda de vestir que ocasionalmente usamos, sino nos invita literalmente, miren hermanos, a arroparnos, a cubrirnos de forma tal que no haya hendidura alguna por donde pueda penetrar los elementos hostiles. ¿Qué significa la palabra hostil? Implica diferentes formas de agresividad, falta de paciencia, falta de intolerancia, de discriminación, algunos tipos de violencia, tanto física como verbal. La hostilidad, hermano, puede surgir en un momento particular en el que la persona se altera en su comportamiento debido a diferentes causas, diferentes situaciones. Pero este manto de alabanza repele y reemplaza el espíritu de pesadumbre. Su mensaje, hermanos, es de aliento, es de esperanza. Se dirige a todos los oprimidos por la duda, el temor, por toda situación de aflicción que estemos pasando. Vistámonos con el manto de alabanza en los momentos más difíciles, hermanos. Hagamos lo que la palabra nos dice en el Salmo 50, versículo 1. Alabemos al Señor, alabemos sus proezas, alabemos conforme a la muchedumbre de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad infinita. Tener siempre nuestra mirada puesta en el Señor, agradándole a Él. Todo esto debemos tener en nuestro corazón. Debemos estar siempre prestos a sus enseñanzas y no desviarnos con lo que escuchamos fuera del contexto bíblico. Pero pretender partir del hecho de que muchos cristianos dan testimonio en todo el mundo para decir que Cristo el Señor, fíjense bien esta palabra,
tiene que curar, ahí donde hay fe suficiente. Esto significa, hermanos, violar uno de los principios fundamentales de la interpretación bíblica. Para dejar de hacerlo, es importante, hermano, leer la palabra de Dios en su conjunto, en su totalidad, y tener en mente que la palabra de Dios es nuestra guía de vida. Tomar un versículo aislado, hermano, nos lleva a cometer grandes errores. La verdad que está fuera de la relación con otras verdades que la condicionan, o sea, que se condiciona una con otra. La verdad a la que se le da una importancia que frente a otras no merece, nos conducen al fanatismo. Entonces, observamos que para argumentar Santiago 5:15, el Señor tiene que curar siempre como respuesta a la oración de fe. No, hermano. Mire, hermano, hay que pasar por una gran cantidad de pasajes bíblicos que tomados en su conjunto proporcionan una enseñanza equilibrada acerca de la oración. Si no tomamos en cuenta esto, hermanos, la fe se torna un elemento peligroso. Tomamos una posición superior a la voluntad de Dios. Ponemos a un lado los propósitos del Todopoderoso. Esta fe ya no es una fe agradable. Es una fe que está disfrazada de orgullo. Es como si le estuviéramos dando órdenes a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, hágase tu perfecta voluntad en mi vida, estamos mintiendo, hermanos. Estamos mintiendo, solo lo estamos diciendo de dientes para afuera. No lo estamos diciendo con nuestro corazón. No lo llevamos a la práctica y esto tenemos que hacerlo, presentarnos ante Él con un corazón humilde, con un corazón sencillo, lleno de agradecimiento y pedirle siempre su dirección. Hermano, en la Biblia tenemos un ejemplo hermoso, un ejemplo de nuestro Salvador. Cuando Él dijo en Juan 5:19, en la parte B, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y vemos que cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, tenemos que hacer eso, que Él haga su perfecta voluntad. Vemos cómo Jesús en esa crisis suprema de su vida dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos otro ejemplo hermoso, el ejemplo del hermano Pablo, que era un hombre enfermo, era un hombre entregado a Dios, merecía ser sano. Dice que él oró 3 veces y yo me imagino que lo hizo con tanto fervor, ¿sí? Pero la respuesta fue no. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, esas palabras produjeron en Pablo una transformación poderosa y le dijo al Señor, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este hombre
este paso escogido por el Señor para llevar el nombre de su Salvador a reyes. Este varón tuvo que ser mantenido, abatido, impotente por una enfermedad que él mismo llamó un mensajero de Satanás para que lo agobiara y pudiera cumplir los propósitos designados por el cielo. Propósitos consumados porque él dependía momento tras momento de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si él hubiera intentado hacerlo por sus propias fuerzas, por su sabiduría, ya que sabemos que era un personaje muy sabio, un personaje muy preparado académicamente, pero él se mantuvo firme. Y el resultado, si él hubiera utilizado sus fuerzas, su sabiduría, hubiera sido fatal. Él nos platica en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10, todo lo que él sufrió. Sufrió tribulaciones, fue abrumado, ¿sí? Pero él siempre confió en Dios. Él no confió en sus fuerzas, no confió en sí mismo. Él confiaba en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos libra de tan gran muerte. Él tenía que ser ese varón que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya más, no ya yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vemos, hermanos, en el primer libro de Juan, una base sólida para esta posición como hijos de Dios. Y lo vemos en 1 de Juan 5, los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, Jesús nos oye. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos, entonces sabemos que tendremos esas peticiones y tendremos la seguridad de que nos está dando aún antes de tener la respuesta. Miren, cuando mi esposito enfermó, la primera vez que lo tuvimos que llevar al hospital, el Señor, estando yo en la sala de espera, a un lado de donde él se encontraba, el Señor me dio esa seguridad que Él estaba obrando en mi esposo, que Él lo iba a sacar victorioso de esa intervención. Cuando Él se me puso muy grave y que lo tuvimos que llevar al hospital y que fue contagiado, el Señor no me daba esa seguridad. Y yo solo le dije, Señor, tú sabes cuánto lo amo. Tú sabes cuánto dependo de manera física de Él, pero hágase tu perfecta voluntad en su vida, en mi vida. Y el Señor lo hizo de esa manera. El Señor lo hizo de manera. Y yo le agradezco a Dios. Le agradezco a Dios porque sé ahora que Él está en su presencia, que Él está con Él,
y está conmigo, ayudándome, llenando mis vacíos, porque es difícil. Es difícil, hermanos, llevar toda una vida de 40 años con una persona y de pronto dejarla. Dios es el único que puede sacarnos y darnos la victoria. El hermano Daniel nos hace una narración, nos da un testimonio. Él estaba con unos pastores en una asamblea y él conocía a un obispo que se llamaba, que era de un obispo de la denominación anglicano. Este pastor le escribe y le dice, le manda un telegrama y le dice: hermano, ore por mi hijo que está muy enfermo, está en el lecho de muerte. Y él se puso a orar. Más tarde le manda otro telegrama y le dice que ore porque su hijo está muy enfermo. Y el hermano se pone a orar con fervor. Años más tarde tienen un encuentro el hermano con el pastor y le pregunta que si él lo recuerda, y él le dice que sí. Y él le dice que si recuerda la petición que le había hecho por su hijo, y le dice que sí. Y él le dice: temo que hice mal. Hubiera sido mejor que el Señor se hubiera llevado a mi hijo, porque ahora es un hombre que se ha entregado al pecado, que se ha entregado a la maldad. Y tengo mucho dolor. Y entonces el hermano termina con este testimonio dirigiéndose al grupo de pastores y les dice: hermanos, mientras oramos, es mejor dejar el asunto en las manos del Señor. Él sabe lo que tiene que hacer. Hermano, nuestras oraciones, hay terrenos firmes y sólidos y terrenos inciertos. Hay muchas clases en las cuales necesitamos decir: Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que Él desea que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, que lleguen al conocimiento de Cristo. Cuando oramos por nuestros seres queridos, debemos persistir. Podemos decir como Jacob: no te dejaré hasta que tú me des la petición. Para Dios no hay nada imposible. Su voluntad es que nadie se pierda. Pero miren, hermanos, la sanidad, el asunto de la sanidad y la curación, debemos andar con pies de plomo. Debemos y podemos orar por los enfermos. Así nos los enseña el Señor. Sabemos que si Dios quiere que sus hijos respiren salud física, esto es, que estén sanos. Sabemos también que el vivir como cristiano significa salud, pero sabemos también que aún no tenemos nuestro cuerpo de resurrección y que esta casa mortal está destinada a la muerte y al sepelio. Nuestro Señor llama a los suyos al hogar celestial, a ese hogar que Él nos tiene preparado, a esas moradas que el Señor ya nos tiene preparadas. Por razones muy elevadas y santas,
de naturaleza espiritual permite la prolongación de una enfermedad, como lo hizo con mi esposito, que le agradezco a mi Señor porque me lo dejó un año más. Él me lo dejó un año más para gozar, para atenderlo. Y también lo podemos ver en el caso del hermano Pablo. Él tiene siempre propósitos en nuestras vidas. Él tiene siempre misericordia en nosotros y Él quiere que nosotros caminemos con Él, que nos escondamos detrás de Él, pero siempre haciendo su perfecta voluntad. Mire, hermano, para concluir esta enseñanza quisiera que le diéramos lectura al libro que nos muestra el hermano. Es una historia hermosa que aquí nos pone el hermano. No sé si alguien quisiera darle lectura. Está en la página 49. El hermano pastor la va a poner en la pantalla para que la puedan leer. ¿Quién quiere darle lectura? Puede ser. Es página 49, la historia de Eddie Rickenbacker. Permítanos un segundo, hermanos. La historia de Eddie Rickenbacker, navegador con sus compañeros en una balsa de goma, unos 22 días en el Océano Pacífico y a la merced del sol, del frío, del viento y de las alas, ilustra en el modo hermoso y el asunto de la oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. Se recordará que uno de los hombres tenía un nuevo testamento que en el grupo pidió que leyera cuando vio el consuelo que derribaba a su lectura. La palabra de Dios despertó fe y los hombres comenzaron a clamar al Señor en medio de sus desesperadas necesidades. La respuesta no se hizo esperar. La lluvia para saciar la sed que los consumía. Un pájaro venido del cielo que alimentó sus cuerpos famélicos, todo cuando pidieron les fue dado, todo menos una cosa, que pudiera ser avistados para ser rescatados. Esto fue negado, no podían entenderlo, porque era que el Padre Celestial les había todo, a ver, ¿por qué era el Padre Celestial les daba todo lo que pedían, menos esto, que era el deseo principal de su corazón? Finalmente uno de los hombres sugirió que sería posible que no fuese la voluntad de Dios que fuesen avistados. Estaban en una buena escuela, la de la oración. Nunca antes habían tomado en cuenta la palabra de Dios e invocando el nombre de Jesús en su oración. Era indudable que el Señor deseaba que alcanzaran un mayor aprendizaje en esa escuela maravillosa. Era indudable que cuando se hubieran cumplido los propósitos de Dios y ellos hubiesen alcanzado un entrenamiento mayor en la escuela de la oración, Dios vería que fuesen avistados, y así pasó. A los 22 días un avión que pasó sobre ellos los vio y fueron rescatados. Sí, si demandaremos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, bien, hermanos. Hermosa historia
porque nosotros estamos viviendo esos momentos, hermanos. Estamos en una escuela que el Señor tiene propósitos hermosos para nuestras vidas y que nos está entrenando en esta escuela de oración, porque Dios quiere pasar más tiempo con nosotros, conocernos y principalmente para nosotros conocerlo a Él a través de la oración, a través de estar más tiempo con Él, a través de escudriñar su palabra. Hermanos, que Dios los bendiga, los amo mucho, le agradezco a Dios por sus vidas. Que Dios me los bendiga. Empezamos con preguntas y respuestas. Pueden ustedes activar su micrófono, el que quiera hacer alguna pregunta. No, hermanos. ¿Quedó muy claro el tema? Bien. ¿Sí? Sí, amén. Quedó claro. Vamos a hacer. No se escuchó. Hermanas, oramos. Señor, bendito Dios, alabamos, Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, tu camino, Señor. Enséñanos, Señor, a estar siempre contigo. Danos entendimiento para que nosotros podamos entender tu palabra y caminar contigo en todo momento, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos das estos tiempos, estos espacios de estar contigo aprendiendo más de ti, Señor. Padre, que estas palabras, que estas enseñanzas, Señor, aniden en nuestro corazón, se graben en nuestro corazón, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad cada día, cada momento, cada instante, Señor. Y no andar a tientas, Señor, sino siempre contigo, Padre. Te lo suplicamos, mi Señor, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.